tardes. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto en estos momentos tan especiales de limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Afortunadamente en Asturias los protocolos sanitarios se están cumpliendo de manera mayoritaria por la población y la incidencia en nuestra región es una cuarta parte de la media española, el mejor dato del país. Veíamos en el vivero y he sido nombrado por el Ayuntamiento de Villaviciosa coordinador de la comisión organizadora del 750 aniversario de la concesión de la Carta Puebla María y Fortuna Villaviciosa. Esta comisión, formada en enero, está compuesta por el alcalde Alejandro Vega Riesco, la concejal de Cultura, María Lidia Espina López, el cronista oficial del Concejo, don Miguel González Pereda, el hijo predilecto, don Agustín Evio Ballina, del Archivo Diocesano, don Ángel Valle Cuesta, presidente de la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, Ubera, Enriqueta de Valdés Cabanilles, directora de la Fundación José Carpín Fernández, y yo mismo, vicepresidente del Ateneo Obrero de Villaviciosa. Además, la comisión cuenta con el apoyo inestimable de otras instituciones, el principal de la Universidad de Oviedo, representado aquí por don Francisco José Borge López, vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional, y María Álvarez Fernández, director del área de Extensión Universitaria, patrocinadores junto al Ayuntamiento de este ciclo de conferencias que comienzan hoy, aportando además la Universidad de Oviedo a 5 de los 9 profesores conferenciantes. Otras instituciones a destacar por su colaboración son el Monasterio de San Pelayo de Oviedo, la Academia de la Historia de Madrid o el Archivo de la Catedral de Oviedo, custodios de varios de los documentos fundacionales de Villaviciosa que nos dieron todo tipo de facilidades para su digitalización y reproducción. Dar las gracias también a muchas más personas, como al diseñador Daniel Jove, autor del logo del 750 aniversario, a los profesores Álvaro Solano Fernández Sordo, autor del estudio sobre la Fundación de Mariayo, y Miguel Calleja Puerta, autor del estudio sobre su Carta Puebla. Gracias también a Eugenio Herrero y al grupo de Filatélico Tesio por la generosidad mostrada en la exposición de sus colecciones. Esta conmemoración del 750 aniversario la iniciamos hoy viernes, primer día de nuestras fiestas patronales, las fiestas del Portal. Este año, debido a la pandemia, están suspendidas en su parte lúdica y musical. Los actos del aniversario se van a espaciar un año completo, teniendo su colofón el 17 de octubre de 2021. Hoy es el inicio de 3 actos relacionados con la conmemoración. 3 actos de formato muy distinto, pero todos muy interesantes. El primero es un itinerario virtual por la Villaviciosa de la Carta Puebla, que se encuentra colgado en la web de turismo del Ayuntamiento de Villaviciosa, realizado por la Fundación Carpín Fernández. En él se pueden recorrer de manera virtual un total de 15 hitos, comenzando por el Puente Huetes y finalizando por la Casa del F1. Cada escena está acompañada de narraciones y se incluye material fotográfico nuevo y antiguo. La autora es Jessica Noval Vigil, bajo la supervisión de la profesora doña Pilar García Cuetos y los textos de Álvaro Solano Fernández. El segundo es una exposición filatélica sobre la historia postal y documental de Villaviciosa, que se inauguró hace una hora en el Centro Cultural de la Casa de los Ebre, que estará abierta hasta el próximo 31 de octubre. Para ello, contamos con la colaboración del Grupo Filatélico El Tesio y la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas, que aportan sus interesantes colecciones. En dicha exposición, el 17 de octubre, se contará con un matasellos conmemorativo del 750 aniversario y se editará un sello clase A con el logo creado para esta celebración. El tercero, y que en el que estamos, es el ciclo de conferencias vehiculadas sobre la Fundación de Villaviciosa, patrocinadas por la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento. Constarán las 9 conferencias que se realizarán de 3 sedes distintas. Esta en el Teatro Riera, en el Instituto Víctor García de la Concha y en la Fundación Carpín Fernández. Y se desarrollarán a lo largo de los próximos 4 meses, siendo la última el 10 de diciembre. Serán sus ponentes Jesús Ángel Solorza Utelechea, que dará la primera dentro de unos momentos, María Álvarez Fernández, Miguel Calleja Puerta, Álvaro Solano, Isabel Ruiz de la Peña González, Rogelio Estrada García, Juan Sevilla Álvarez, Andrés Martínez Vega y Jorge Camino Mayor. Durante el próximo mes, el 17 de octubre, se presentarán 2 nuevas publicaciones relacionadas con este aniversario.
La primera será una caja-libro conteniendo en 7 subcarpetas los documentos facsimilares referidos a la Fundación de Villaviciosa, más 2 largos artículos sobre la transcripción de dichos documentos y el momento fundacional de la Puebla de Malleiro. Por otro lado, la Asociación Cubera dedicará su revista anual de manera monográfica al siglo XIII y publicará una serie de artículos de diversos autores distintos a las de las conferencias que nos den una visión complementaria sobre la Asturias medieval. A partir de enero están previstos nuevos actos. Una gran exposición documental sobre la historia de Villaviciosa, muy gráfica, centrada en el magnífico archivo municipal, uno de los mejores de Asturias, completado con cesiones de diversos organismos eclesiásticos y civiles, así como con aportaciones de coleccionistas particulares. Deseamos que sea nuestro origen ese local, en recuerdo de aquella gran exposición celebrada en Asturias hace ya 28 años. Otros temas pensados para el próximo año es la colocación en el casco antiguo de 16 monolitos con su placa explicativa de 16 momentos estelares de la historia local, o la reconstrucción de un lienzo de la antigua muralla en la plaza del Geomo, que está de momento en estudio. Es, como ustedes pueden comprobar, un plan ambicioso, pero realizable, que con ayuda de todo esperamos llevar a cabo. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor don Francisco José Borges López, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo. Vamos a quitar la mascarilla, vamos todo el día con ella puesta, aquí en la soledad del atril y en la distancia nos vamos a poder permitir ese lujo, ¿no? Porque es un lujo lo que era la normalidad, y lo que se ha convertido en la nueva normalidad se convierte en un auténtico lujo. Excelentísimo señor alcalde, Alejandro, amigo, concejales del Ayuntamiento de Villaviciosa, Agustín Evia, directora de área de extensión universitaria, profesor Solórzano, amigos, amigas, estamos aquí hoy justamente para algo que últimamente pues, podemos hacer en demasiadas pocas ocasiones, que es una celebración, una conmemoración. Y es una celebración relacionada con una fundación, la Fundación de Sevilla, con un documento, la Carta Puebla, con una historia, con una trayectoria, y es una celebración también de la cultura que es la herramienta, el elemento que tantas veces denostada, tantas veces arrinconada, tantas veces puesta en un segundo plano, ha sido las que a muchos y a muchas, a la mayoría, nos ha mantenido a flote durante estos meses desde que el 14 de marzo se produjo el confinamiento. Lo que yo represento hoy aquí, obviamente estoy siempre en nombre del rector, que no podía acompañarnos, Santiago García Granda, pero dentro de lo que es la organización de la Universidad de Oviedo represento, entre otras cosas, a la extensión universitaria. La extensión universitaria nació, como sabemos bien la mayoría y celebramos hace apenas 2 años, aquí en Asturias, en la Universidad de Oviedo. Es probablemente, o sin duda, la contribución más sobresaliente que ha tenido la Universidad de Oviedo a todo lo que es el ámbito de la educación y también al ámbito de la educación superior, el acercamiento de la universidad, de la enseñanza superior a las clases menos favorecidas en aquella época. Durante todos estos 122 años ya que llevamos trabajando en ese empeño, en diferentes generaciones, han pasado por la universidad con esa idea de que la universidad no es una torre de marfil, algo elitista, reservada para unos pocos, sino que tiene que llegar a todas y cada una de las personas que conforman la sociedad, que al fin y al cabo justifica y hace razonable que tengamos una universidad. Cuando empezó la extensión universitaria lo hizo, como bien decía, para las clases menos favorecidas, gente que de ninguna manera se podía imaginar el paso por la universidad. Hoy por hoy, afortunadamente, pues prácticamente muchos de los aquí presentes, representantes de varias generaciones, y sobre todo ya quizás nuestros hijos o nietos, ya estamos teniendo un acceso absolutamente libre a la universidad. Pero eso no hace que la extensión universitaria haya perdido su sentido, y creo que al contrario. La extensión universitaria se ha tenido que reinventar y aportar ese grano de culturalidad, esa idea de cultura universitaria, que es lo que hoy en día representamos, trayendo todo lo que representa la cultura, lo que representa la enseñanza universitaria, en este caso todos los extremos de Asturias. Villaviciosa, lógicamente, no podía quedar ajeno a ello. Cuando tomamos la posesión hace ya más de 4 años, porque bien sabemos que estamos prorrogados, digamos, por la situación, hasta noviembre por lo menos,
una de las intenciones del rector era tener convenios de colaboración con todos y cada uno de los municipios asturianos. Tarea ingente para un mandato, quizás para dos daría tiempo. Y si no mal no recuerdo, uno de los primeros, si no el primero de esos municipios con los que tuvimos ese contacto y firmamos ese acuerdo de colaboración fue precisamente con el Ayuntamiento de Villaviciosa. Recuerdo perfectamente la reunión que tuvimos en el despacho del rector con el alcalde, con Alejandro. Una de las primeras instituciones, digamos, no de gobierno, con las que hicimos convenio de colaboración fue precisamente la Fundación José Carrín, aquí hoy representada por Enriqueta de Valdés. Con lo cual yo creo que es una confluencia, en este final de este mandato, es una confluencia feliz, es una confluencia no buscada e inesperada, que precisamente traeremos esa idea de colaboración a este atril, a este teatro y a estas jornadas que hoy inauguramos. Lo que estamos aquí simbolizando ya no solamente, sobre todo, pero no solamente, la fundación de Villaviciosa e históricamente cómo se cimentó esa fundación a través de los documentos, de lo cual vamos a aprender mucho porque claramente hemos tenido los mejores. Esa es la extensión, la aportación que hacemos tanto del profesorado de la Universidad de Oviedo como de los ilustres invitados, pues ha sido una selección ardua y una selección que va a mostrar, que va a justificar el que pongamos toda la carne en el asador para la celebración de estas jornadas, de estas conferencias. Pero sobre todo lo que también estamos celebrando es el espíritu de la colaboración. La colaboración que siempre tiene que estar presente mucho más en una región como la nuestra, una región uniprovincial en la que solo hay una universidad, en la que obviamente cada municipio solo tiene un ayuntamiento, donde no proliferan, aunque sí hay muchas, las instituciones culturales, los institutos, las organizaciones que velan por la cultura de todos, y hay que traer esa confluencia, ese trabajo conjunto, porque es la forma de poder desarrollar proyectos y desarrollar asuntos y trasuntos como los que estamos enfrentando aquí. Quiero entonces dar las gracias a la Fundación José Carrín, a todas las asociaciones que aparecen ya mencionadas y de las cuales SENEM, que también quiero agradecer la presentación y todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo que está poniendo para que esto se lleve a un puerto. Agradecer al municipio, al alcalde de Villaviciosa y a todos los vecinos de Villaviciosa que aquí hoy nos acompañáis, y espero que esta sea simplemente la primera piedra para futuros ámbitos de colaboración, que es lo que al fin y al cabo justifica la educación, justifica la cultura, justifica la extensión universitaria y justifica que estemos aquí un viernes por la tarde haciendo gala de lo que mejor sabemos hacer, que es conversar, comunicarnos y hablar los unos con los otros. Muchas gracias. A continuación hablará el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. Muy buenas tardes, señor vicerrector, profesor Borge, directora de Extensión Universitaria, profesora, don Agustín Evia, concejales de la corporación, señoras y señores y representantes de distintas asociaciones e instituciones que están implicadas en este proyecto de celebración de los 750 años de la fundación de la entonces Mariallo, hoy Villaviciosa. Yo quería, en primer lugar, expresar agradecimiento a la Universidad de Oviedo, en la persona del vicerrector, y también trasladárselo al rector de la Universidad de Oviedo, por esta colaboración que antes se indicaba, para poder celebrar los 150 años de la fundación de Villaviciosa a través de este ciclo de conferencias que hoy iniciamos. Creo que no hay mejor manera de hacerlo, a pesar de las circunstancias, y quería expresar agradecimiento al vicerrector y a la directora del área de extensión universitaria por mantener precisamente en este contexto tan difícil el compromiso con la extensión de la universitaria y con la cultura al final, trayendo este tipo de conferencias a Villaviciosa, y que haya podido fructificar en el marco de ese convenio de colaboración de trabajo conjunto pues, con la comisión organizadora. Quiero agradecer a Simón Rivero su coordinación, pero especialmente a todas y cada una de las instituciones que están ahí reflejadas, a la Asociación Cubera, que está su presidenta aquí presente, a la Fundación José Carrín Fernández, que está su directora, a la Ateneo Obrero de Villaviciosa, que está aquí su presidente también, miembros de la Junta Directiva, y a todos los que hemos confluido, el cronista oficial de Villaviciosa, que también está, Agustín Evia,
director del Archivo Diocesano, el subdirector de Villaviciosa, y que hemos confluido en el proyecto común y en el objetivo común de conmemorar con la mayor dignidad posible esta efeméride. Yo pienso que no hay mejor manera de hacerlo que extendiendo la cultura entre la población en general, con un esfuerzo de divulgación de este hecho histórico con rigor, con los mejores expertos. Varios ya se han citado y están aquí. También les quiero agradecer pues, su implicación y su disposición al profesor Flor, que hoy empieza el ciclo de conferencias, al profesor Álvaro Solano, a Miguel Calleja y el resto de profesores que van a participar, de expertos que van a participar en este ciclo. Se dan las circunstancias especiales en este caso que tenemos que convivir con ellas y que condicionan todo lo que se ha organizado. Esperemos que puedan salir todas las conferencias adelante, pero lógicamente estamos muy condicionados por las circunstancias del COVID. Yo pienso que saldrán las cosas bien, pero obviamente pues, estaremos condicionados en cuanto a la organización y lo material a la evolución de la pandemia. No nos ha parado y esperemos que no nos pare en el resto de las actividades organizadas. Senin ya ha hecho un repaso exhaustivo de las mismas y todas ellas tenemos toda la voluntad y todo el empeño para poder sacarlas adelante. En lo simbólico, estamos hablando de la fundación de la villa y hoy se da la circunstancia de que estaríamos en el pregón de las fiestas patronales de Villaviciosa, de Nuestra Señora del Portal. Muchísimos años, en sus orígenes, eran en este mismo teatro en el que estamos. Se da esa circunstancia que lo simbólico se une la fundación de la villa y en este caso pues la tradición, de por qué estamos aquí y por qué somos como somos, en este caso en la villa. La devoción de la Virgen del Portal, que fue promovida por los franciscanos, se cita a Fray Francisco Álvarez de Lavarejos a partir de 1724, trajeron esa tradición que ahora mismo lo simbólico es quizá lo que más nos identifica, con la Semana Santa y el Nazareno. Y antes fue la fundación de la villa, como sabemos, que es la fecha que conmemoramos en 1270, al pie de Santa María de la Oliva, de la Virgen del Concello, primera vocación, digamos, mariana de Villaviciosa, ¿no? Y por tanto estamos hablando de símbolos que explican el ser de Villaviciosa y ha querido, en este caso la pandemia y la coincidencia, que en fechas de pregón del Portal estemos iniciando un ciclo de conferencias que conmemoran y que da inicio a la conmemoración de un hecho tan importante para una villa como Villaviciosa, del otorgamiento de la Carta Puebla, en este caso por Alfonso de Timosario, en 1270. Hablamos pues de profundas raíces que vamos a conmemorar con rigor y con la dignidad que se merece en medio de esta pandemia, pero yo les invito a que podamos juntos desarrollar estas actividades y que tengamos salud también para disfrutar de las mismas y también del resto de actividades que se van a prolongar, como saben, a lo largo de 2021, dado que las circunstancias nos han obligado a prorrogar el programa previsto que estaba inicialmente en el año 2020. Espero que disfruten de todo ello. Les reitero el agradecimiento a todos los que lo han hecho posible y en la medida de las posibilidades y con la prudencia necesaria que disfruten también de las fechas del Portal y de Nuestra Señora del Portal que celebraremos este domingo. Muchas gracias. Será la propia conferencia, la conferencia de Jesús Ángel Solórzano Monterechea, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria, que será presentado por María Álvarez Fernández, la profesora de Historia Medieval y directora de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo. Gracias, Senin. Buenas tardes a todos. Nosotros, al compartir mesa, mantenemos la mascarilla, que ahora mismo dejaré al ponente para que pueda hablar con más libertad y bajaré a escuchar su conferencia con ustedes entre el público. Bueno, yo he tenido la suerte de formar parte de esa comisión magnífica
que arrancó este proyecto tan impresionante hace ya unos cuantos meses, y tengo la suerte de compartir ahora la mesa con una figura muy importante dentro del medievalismo español, los medievalistas. Para los medievalistas decir Jesús Solórzano Telechea es decir ya muchas cosas, pero comprendo que no necesariamente entre el público es conocido, y mi misión aquí es hablarles un poquito de su trayectoria. En esa primera reunión donde decidimos organizar un poquito el programa de ponentes, recuerdo muy bien cómo a Álvaro Solano y a mí el primer nombre que se nos vino a la cabeza, pensando en ese primer ponente que pudiera hacer una panorámica general de lo que era el mundo humano de la Castilla del siglo XIII y de la fundación de las Villas Nuevas en ese contexto de la fundación de Villaviciosa, pues fue Solórzano Telechea. No tuvimos ninguna duda, la duda era si le apetecería compartir esta sesión con nosotros. Luego vino el virus y todo lo demás que ya conoce muy bien, y yo estoy muy contenta de que al final este acto pueda culminar así de bien. Jesús Ángel Solórzano Telechea es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cantabria, y además es muchísimas cosas. Yo no estoy aquí tampoco para aburrirles con el currículum espléndido que tiene, pero creo que ustedes deben saber que es miembro de muchísimos grupos de investigación nacionales e internacionales. Nuestro vicerrectorado es precisamente el Centro Universitario de Proyección Internacional, y si hay algún medievalista en este país con proyección internacional es él. El Grupo de Historia Marítima de la Universidad de La Rochelle, él es miembro asociado desde el año 2007, forma parte del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Nueva de Lisboa, es miembro del Medieval History Research Center del Trinity College de Dublín, y un larguísimo etcétera de centros muy prestigiosos internacionales de los que forma parte. Su investigación es infinita, múltiple, pero yo creo que la historia portuaria, y al grupo de investigación porque me siento muy honrada de formar parte de él gracias a su invitación, es ahora mismo uno de los más representativos en el mundo del medievalismo, financiado además por el Ministerio. Y por si fuera poco, ese grupo de investigación de puertos marítimos forma a su vez parte de una red integrada ya desde los años 11 y 12 con muchísimas universidades atlánticas que precisamente lo que pretenden es poner en el arco, en la óptica atlántica, estas pequeñas villas nuestras, cantábricas, que son atlánticas también, y darles esa importancia que las villas nuevas tienen desde el siglo XIII en adelante. Forma parte también, como no, de una red de excelencia de investigación, la gobernanza de los puertos atlánticos, siglos XIV y XXI, y lo más interesante de su perfil investigador, desde luego, es la colaboración. Si hay alguien que ha luchado en este país porque las universidades colaboren y se integren en redes de investigación importantes y competitivas, ha sido él, y ese fue el perfil que más nos enamoró, podemos decirlo así, para invitarlo como ponente principal o como conferenciante principal para dar inicio a estas jornadas. De las publicaciones no les voy a hablar porque el listado es infinito, supera el centenar, pero me gustaría también resaltar, ya para finalizar, el perfil docente. Los profesores universitarios somos investigadores y a veces se nos olvida que somos también docentes, y que haya ganado el premio de excelencia docente de su universidad dice mucho de Jesús Solórzano Telechea. Yo estoy muy contenta de que estés en mi tierra, siempre voy a la tuya y hoy es al revés, y estoy deseosa de escucharte. Jesús, tienes la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer la invitación de mis amigos de Historia Medieval y más amigos que colegas de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y felicitarles a todos porque están de cumpleaños. Precisamente el tema más o menos que propuse a María en su momento, sobre el que además estaba investigando profundamente, es sobre el iniciador de la política naval y marítima en el Reino de Castilla. Claro, digamos que yo pues estoy ahora mismo investigando esto, ¿no? Pero no puedo olvidar porque la historia se hace así, la historia somos en
enanos a hombros de gigantes. Es una frase que repetía con cierta frecuencia José Ángel García de Cortázar, que es el creador de la Guía de Historia Medieval en la Universidad de Cantabria, y no puedo dejar quizás de dedicar al que inició todos los estudios de historia portuaria y marítima del norte peninsular, que es el profesor Luis de la Peña, al que perdimos hace unos años, pero fue él básicamente el que nos dejó, por supuesto investigó, pero nos dejó señalado un camino de estrellas, ¿no? Sobre cuál fue la importancia de las villas portuarias atlánticas, ¿no? Porque lo que sí ha tenido el medievalismo en nuestro país ha sido pues, cierto decantamiento hacia el mundo mediterráneo, ¿no? Y el profesor Luis de la Peña pues, se encargó de poner los estudios sobre las villas portuarias del norte en su contexto y en su lugar. Bueno, agradecer también al Ayuntamiento de Villaviciosa, al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y a todas las otras instituciones y a todos los presentes, a todos los asistentes que estén aquí, ¿no? Porque yo entiendo que están aquí porque les gusta la Edad Media. Es decir, lo que hemos tenido unas presentaciones oficiales, pero ahora lo que sí me gustaría y es lo que podemos ofrecer los medievalistas es un viaje al medievo, ¿no? Un medievo sobre el que pesan como una losa muchos dichos, palabras como feudal o incluso Inquisición, suele tener mala propaganda la Edad Media, ¿no? Pero no todos los siglos de la Edad Media además fueron iguales. La Edad Media dura 1000 años, más o menos del 500 al 1500, por poner unas fechas, ¿no? Y nosotros nos vamos a centrar únicamente en el reinado de Alfonso X, entre 1252 y 1284. Es decir, nos vamos a centrar en un periodo que es mediados del siglo XIII, ¿no? Y el siglo XIII, que es a mediados del siglo XIII, que es cuando se fundan la buena parte de las villas portuarias de Asturias y bueno, también algunas gallegas, es un siglo de esplendor, es el siglo de los castillos, es un siglo de gente feliz. Luego ya vendrá la peste negra, vendrán las enfermedades a partir de mediados de la siguiente centuria, pero el siglo XIII es otra cosa. Se llama así también los felices tiempos del rey San Luis, ¿no? Del rey San Luis de Francia. Es decir, esto por situarnos un poco, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar y espero no aburrirles de una serie de puntos que a mí me parecen claves para entender cómo se inicia la política naval en el Reino de Castilla a partir del rey Alfonso X. Lo cual además nos va a dar las claves de las causas o los motivos que llevan también a la fundación y a la concesión de privilegios fiscales, económicos a las villas del norte peninsular. Entonces, en primer lugar hablaré sobre las fundaciones alfonsinas del Cantábrico. En segundo lugar, sobre la participación de las villas del Cantábrico en la flota real, en la armada, entre comillas. En tercer lugar, sobre el fecho del mar en la estrategia política de Alfonso X. Nos tenemos que ir al sur. Una parte importante de esta conferencia vamos a pasarla en el estrecho de Gibraltar, porque sin eso no se entiende lo que está ocurriendo en el norte. Es decir, la costa norte y el estrecho de Gibraltar, la costa sur
la corona de Castilla se van a entretejer, se van a entrelazar de una manera ya por siglos en adelante, de una manera muy estrecha. Y eso se entiende a través de lo que es el fecho del mar, lo que entiende el fecho del mar en la estrategia tanto de Fernando III, el santo, el padre de Alfonso X, como del propio Alfonso X. También en ese papel de unificador, o pretendidamente unificador de Alfonso X, pues hay que contextualizar la creación de un derecho común para todo el reino. Veremos cómo esto también pues tuvo sus dificultades porque las villas de la costa tenían otras costumbres jurídicas y por último, y quizás yo creo que lo he estado documentando a María, lo más novedoso es el papel de Alfonso X en la creación de infraestructuras portuarias. Y además, pues a partir de una serie de documentos a los cuales los he encontrado y les he dado una lectura determinada, me han podido llevar a afirmar ciertos aspectos o datar ciertas infraestructuras que van a oír ustedes por primera vez. Es absolutamente, digamos, novedoso. Alfonso X, el sabio, fue, como ya han podido percibir a través de mis palabras, el responsable de haber inaugurado el programa de política marítima y naval en el Reino de Castilla. Él se erige en el primer monarca en ser consciente de la importancia que tenía el control del mar y la defensa de los bordes del reino, del litoral, de la costa, ¿no? Para, por una parte, consolidar la conquista cristiana en el sur peninsular, que había llevado su padre y él mismo con la conquista del Reino de Murcia y de Sevilla en 1245 y 1248, y de otra, enfrentar la creciente rivalidad marítima, y en esto a veces pues, no se ha hecho suficiente hincapié, con los reinos de Portugal, los reinos de Francia, de Aragón, Inglaterra y, por supuesto, también con las repúblicas de las ciudades-estado italianas. De esta toma de conciencia política del valor del mar como frontera, se desprende la profusa labor de Alfonso X en los diversos ámbitos de actuación del monarca, desde el económico hasta el legislativo, pasando por el naval, las partidas con su regulación de las actividades marítimas y navales, los fueros y privilegios reales dados a las poblaciones de la costa, tanto del sector cantábrico como del sur peninsular, andaluzas y murcianas, el fecho de Allende el mar para la conquista, no solo la defensa de la costa sur de la península ibérica, sino el proyecto de conquista del norte de África, la construcción de las atarazanas de Sevilla en 1252 y, esta es la novedad, y posiblemente de Santander, también por esta misma época, a mediados del siglo XIII. La creación de una orden militar específica, la Orden de Santa María de España, la creación de la institución del Almirantazgo de Castilla, y esto solo por enumerar algunos de los aspectos que vamos a ver esta tarde. La concepción de la Costeira do Gran de España como la frontera marítima del Reino de Castilla y, a su vez, el mar, el
propio líquido, el propio elemento como defensa a manera de muralla del interior peninsular, conllevaba la necesidad de proteger ese espacio y de atraer población que la defendiera, siendo las villas portuarias los auténticos baluartes de defensa del Reino de Castilla. En la historia de España, o como denominó Menéndez Pidal, la primera crónica general de Alfonso X, tienen el texto del documento número 1, atribuye a Spam, el sobrino de Hércules, la fundación de puertos de la mar. Y en concreto, ¿por qué lo hace? Porque se dice en la primera crónica general de España, de Alfonso X, pues entiende que por ahí podían entrar gentes que quisieran dañar la tierra. Es decir, es la concepción, ¿no?, que tiene la corte, los redactores de la primera crónica general de España sobre las tierras, lo que es el borde marítimo del reino. Bien, el ensanche de la frontera meridional de Castilla por la franja andaluza y murciana modificó el papel que hasta entonces habían tenido los puertos del Cantábrico. Principalmente el papel que habían tenido era la conexión comercial del reino con el norte de Europa, la fachada atlántica de Francia, y la incorporación del sur peninsular creó un nuevo eje de relaciones norte-sur, como pueden ver en el documento 2, en el mapa. Un nuevo eje de relaciones que se tradujo en el fortalecimiento de estas villas portuarias de la fachada cantábrica. Así, los puertos norteños pasaron a desempeñar un importantísimo papel como centros de intercambio, de redistribución de mercancías, no solo entre el interior de Castilla y la fachada atlántica europea, sino entre el interior del reino y los puertos andaluces. Además, los puertos del norte actuaron como responsables de defender a los puertos del sur, es decir, como la propia retaguardia. Pues era muy poco probable que las huestes o las naves musulmanas pudieran dañar los puertos del Cantábrico. La frontera de la costa norte tenía un especial valor para el mantenimiento de la expansión castellana, por lo tanto, en el sur, así hay que entenderlo, ya que la guerra marítima se nutrió principalmente hasta los años 80 del siglo XIII, principalmente de gentes y de naves, de embarcaciones del Cantábrico, como se demostró en la toma de Cartagena de 1245 o en la toma de Sevilla de 1248. Y por todo ello, Alfonso X necesitaba fortalecer su autoridad en unos territorios en los que tradicionalmente los poderes que habían primado eran los señoríos eclesiásticos y los señoríos de la nobleza local. La finalidad última de Alfonso X pues era afirmar una estrategia de control regio de la costa cantábrica con el objetivo de garantizar la proyección de la corona sobre el sur, la protección y la proyección de las recientes tierras conquistadas por su padre Fernando III. Y, por otra parte, también tenía unos intereses económicos que son los que se van a reflejar tanto en los fueros como en las cartas de privilegio que se van a otorgar
a las villas portuarias. Van a permitir que me quite la chaqueta porque aquí arriba, no sé si son los focos, pero hace calor. Bien, pasando ya en concreto a lo que es las operaciones portuarias del Cantábrico, bien, Alfonso X reforzó la frontera marítima del norte, la que se denomina, según las cantigas, la costera de la Mar de España, fortaleciendo esas comunidades portuarias dentro de su política general respecto al comercio marítimo y la guerra naval. El rey Sabio robusteció el poder regio sobre la costa cantábrica con el mismo instrumento jurídico que habían hecho sus predecesores, los fueros. Los fueros sí que están celebrando el fuero de Maliayo, de Villaviciosa, y quizás por una contaminación de la historia actual, de la historia contemporánea, se observan los fueros como unas cartas de privilegio, además se las llaman cartas de privilegio. Sobre esto podría hablar mejor el profesor Miguel Calleja. Pero hay que entender que no solamente, ahora se entiende como privilegios de las comunidades locales, es decir, los fueros navarros, vascos, los fueros de Aragón, pero en la Edad Media los fueros son otra cosa. Claro que es un privilegio para la comunidad local, pero también es un instrumento por medio del cual el rey impone su autoridad o se hace con ese territorio. Ese territorio pasa a formar parte del realengo. Hubo fueros señoriales, pero en este caso, en el caso que estoy hablando, lo que estamos viendo, el rey utiliza el fuero, los fueros, como un instrumento jurídico que le permite apropiarse de un determinado territorio que con anterioridad podía tener otros titulares. Eso no es lo mismo el concepto de fueros que todos tenemos ahora, ¿no? Fueros que es como una especie de derecho propio, sino lo que eran los fueros medievales. Bien, por lo tanto, ¿por qué tenía esta necesidad Alfonso X o los reyes que le precedieron, ¿no? de otorgar fueros? Pues bien, esta necesidad surge del hecho de que buena parte de la costa estaba bajo la jurisdicción, como he dicho, tanto señorial como eclesiástica, y especialmente en dos territorios, en el territorio de Galicia y de Asturias. Por otra parte, no se le escapaba al monarca, que por algo es el rey Sabio, que los puertos nutrían con sus rentas las arcas regias, necesitadas de recursos como consecuencia de la crisis general que afectaba a Castilla en estos momentos, fundamentalmente, tal como apuntaba el profesor Teófilo Ruiz, porque Castilla, a mediados del siglo XIII, controla más de lo que puede gobernar. Es decir, ha incorporado al Reino de Castilla, ha incorporado Córdoba, incorpora Sevilla, que son dos grandes ciudades con sus territorios. Y los recursos humanos y económicos con los que cuenta la corona son limitados. Entonces, también hay un beneficio para la propia corona. Porque estos puertos van a recoger rentas fundamentalmente del comercio que sale de la meseta hacia los puertos del norte de Europa. Bien, ¿para qué otras cosas
necesita Alfonso X recursos para lo que se llama, en cierta manera, un gran desastre, ¿no? El fecho del imperio. Alfonso X quiso ser emperador del Sacro Imperio, y en eso era una cuestión también económica, de conseguir votos. Por lo tanto, había que comprar el voto de los electores, y eso requería también de importantes sumas económicas, además del gasto de la propia guerra en el sur peninsular. Bueno, al objeto de afrontar esta situación, esta necesidad de recursos, Alfonso X articuló una política económica intervencionista en alianza con las élites o protoélites urbanas. Por lo tanto, a la motivación política y de necesidades navales, en el caso de las fundaciones portuarias se sumaba la propia económica. Su primera preocupación en la costa norte se dirigió hacia Galicia, que era donde más débil estaba el realengo. La primera villa aforada por Alfonso X fue Ortigueira, el 20 de septiembre de 1255, a la cual el monarca le concedió el privilegio fundacional de Benavente, con disposiciones muy ambiciosas, la verdad, pues creaba un puerto al que afirmaba que llegarían seguros tanto los barcos de los vecinos de Ortigueira como los foráneos, que importasen vinos, paños, sal y otras mercancías, eximiéndoles de pagar el portazo, excepto el que estaban obligados a dar al rey. Claro, el rey, es decir, estaban aforados, les daban fuero, estaban aforados, pero lo que le pertenecía no estaba exento. Además, les otorgaba el derecho de celebrar una feria anual, o Santa María, ahora en septiembre, durante 15 días, sin menoscabo del mercado que ya venían celebrando. En la siguiente década, y aquí ya nos vamos aproximando a nuestra tierra, a Asturias, Alfonso X también aforó los puertos de Cedeira, de Ferrol, de Neda, en la costa norte gallega, y de Redondela, en el sur. Aunque no sabemos con exactitud el año de la concesión de los fueros de estas villas, ¿no? Varios años después, en 1270, Alfonso X creó la villa de Pontedeume, afuero también de Benavente, pero esta vez lo hacía a petición de la propia población, cosa que a veces sucede, ¿no? Es decir, no entra dentro de la estrategia concreta del rey, pero surge una petición de los propios pobladores del lugar, ¿no? Con el objeto, porque ser de realengo conllevaba beneficios. Siempre tener al señor, pues, cuanto más lejos estuviera el señor, pues mucho mejor, mucha más libertad tenía ese centro urbano o esa tierra, ¿no? Por tanto, se prefería tener un fuero de realengo, pertenecer al realengo, que pertenecer a la mitra de Compostela, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, pero esta vez, como digo, lo hizo a petición de los propios pobladores, que se veían acosados por los malhechores de estas tierras. Bien, el monarca aprovechó esta situación para reforzar el mundo urbano dentro de su señorío con la creación de Pontedeume y con ello el control sobre el río Eume. Es decir, vemos de nuevo esos intereses mercantiles, ¿no? Comerciales, porque tanto el mar como los ríos o rías que se adentran en la tierra, tenemos que verlos, esto no es mío, ya lo dijo Negoz, son las autopistas, el mar o los ríos interiores, el Tajo, el Duero, el Rin, eran las autopistas que existían en la propia Edad Media, ¿no? Y por eso la importancia de la fundación de Pontedeume junto al río Eume. Bien, Alfonso X otorgaba a los pobladores el privilegio de pescar libremente, les eximía del pago de tasas por la
pesca, excepto lo que a él le correspondía por el pago de las rentas derivadas de la venta del pescado. Bien, con todo, Alfonso X concentró la mayor parte de sus actividades repobladoras del norte peninsular en Asturias, donde fundó una decena de villas portuarias. A partir de 1268, el sabio reforzó el poblamiento de la costa y así ese año refundó Llanes. 2 años después, en 1270, otorgaba fueros a las pueblas de Gijón, de Valdés, de Luarca y del sitio donde estamos, ¿no? de Villaviciosa, Maliario. Igualmente, a Alfonso X se le atribuye la fundación de otros puertos como Navia, Robredo, Puebla de Carreño, Candás, Bozón, Luango, Colunga y Ribadesella. Como decíamos más arriba, el monarca no solo pretendía impulsar el comercio castellano por medio de los puertos, que esto, digamos, pues puede ser lo más obvio, ¿no? Sino que estas villas recogieran las rentas de ese comercio que iban a engrosar las rentas de la corona. De este modo encontramos a los concejos de Avilés y Oviedo en 1258 firmando un acuerdo por el que se comprometían a que cada centro urbano recaudase el tributo de la moneda real en sus respectivas jurisdicciones. Además, Alfonso X encargó personalmente a un hombre de su entera confianza, como lo denomina su niño hombre, pero Dagoz o Ahor, la responsabilidad de organizar nada menos que el espacio urbano y delimitar las cercas de Oviedo, organizar la puebla de Maliario y probablemente también de Llanes en 1270. En el resto del Cantábrico, la política alfonsina se centró principalmente en dar privilegios a los centros portuarios, pero a los ya existentes. Es decir, no va a conceder ninguna otra carta foral de importancia al resto, a las villas portuarias desde San Vicente de la Barquera hasta San Sebastián. Con ello, con estas cartas de privilegio, por las cuales se les exime de pagar portazo, casi siempre en Murcia y en Sevilla, lo que va a hacer es aumentar esa recaudación. Perdona que insista en el tema económico, pero para Alfonso X vamos a ver a continuación que era clave esa recaudación en el norte para poder sufragar la expansión en el sur peninsular, la reconquista en el sur peninsular. Lo que sí, para que el comercio entre las villas portuarias y el interior de la meseta, bueno, pues fuera más fluido, sí que tanto en el actual País Vasco como alguna villa en Cantabria va a fundar villas, pero no así como les digo en la costa. Bien, la fundación de estos nuevos centros urbanos portuarios en el Cantábrico terminó de entretejer una malla portuaria, que es la que veíamos aquí arriba, que a finales de la Edad Media alcanzará el medio centenar de villas portuarias y que había comenzado con Alfonso VII y que se completó con Alfonso X. Bien, este monarca, por tanto, consolidó un sistema portuario en el norte de la corona que resultaba esencial para las relaciones, de una parte, comerciales de Castilla con el norte, con el exterior en general y con el norte de Europa en especial, ¿no? Y para los propios intereses del monarca, ya que de una parte reforzaba la capacidad fiscalizadora de las actividades mercantiles y de otra proveía de naves para la guerra en el mar, como vamos a ver ya a continuación.
Bien, los fueros otorgados por Alfonso X y por los reyes que le habían precedido a las villas portuarias del norte peninsular, buena parte de ellos procedían de determinadas familias forales, las del Cantábrico de San Vicente de la Barquera hacia Oriente, principalmente de las familias forales de Logroño Vitoria, de San Sebastián y de Saldo. Pues bien, estos fueros establecían la exención de obligaciones militares para estos puertos. Un tema muy importante para la población. Por ejemplo, el artículo 23 del propio fuero de Santander, del año 1187, se expresaba de la siguiente manera: homines vile non eant sine expeditione nisi pro rego obsesor. Es decir, que los hombres de la villa no vayan en expedición, ni tan siquiera en el caso de que el rey estuviera cercado. Es decir, ni tan siquiera en ese caso. No estaban, por lo tanto, exentos de esas obligaciones militares. Por ello, solo a partir de los nuevos vínculos establecidos por Alfonso X con los navegantes y mercaderes de la costa norte, establecidos de forma temprana desde su etapa de infante, como vamos a ver, gracias o debido a la guerra en Murcia, estos comenzaron a colaborar de una manera significativa con las necesidades navales del reino, que era obviamente fundamental para la conquista y para proteger tanto la conquista del norte peninsular como después para proteger estos territorios. Con la llegada de Castilla a la costa norte, la política regia fue consciente de la necesidad de poseer una armada. Tras la firma del Pacto de Alcaraz por Fernando III y el emir de Murcia, Imhud, en 1243, por el que este emirato se sometía al vasallaje de Castilla, las ciudades de Lorca, de Mula y de Cartagena no aceptaron este acuerdo entre el rey de Castilla y el emir. Y Fernando III no fue en persona, porque estaba en otras líneas preparando la guerra de la toma de Sevilla, sino que envió a su hijo, al infante, que sería el futuro Alfonso X. Bien, Alfonso X lleva a cabo tiene éxito en la conquista de las dos primeras ciudades, de Lorca y Mula, en 1244, pero la ciudad de Cartagena se resiste a ser tomada por el infante. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, realiza un asedio por tierra y esto es la novedad, un asedio también por mar. ¿Quién ayuda al infante en la toma de Cartagena de 1245? Los únicos que podían hacerlo, los únicos que conocían suficientemente bien el mar, ¿no? Y la guerra naval, que eran las gentes del norte, los navegantes del norte. Y así, bajo la dirección de Roy García de Santander, acaba la conquista de Cartagena en la primavera de 1245. Bien, la participación de este marino, de Roy García de Santander, más tarde sería agradecida con tierras, tanto en Sevilla como una torre en Carrión, porque, como veremos, volverá a aparecer en la historia en 1260 Roy García de Santander. Bien, cuando Alfonso X le otorga una torre en Carrión en 1260, le dice que lo hace, voy a leerlo exactamente, si lo encuentro, lo hace en agradecimiento sobre
la ayuda en el mar, en la nuestra conquista cuando ganamos el Reino de Murcia, y además dice, y en lo que espera recibir de él en este fecho que habemos comenzado por allende mar a servicio de Dios y a honra y a pro de nos y de todos nuestros reinos, que era la conquista del norte de África. Es decir, Alfonso X confía en este hombre, que por su apellido procedería de la villa de Santander, confía a lo largo, no para una batalla en concreto, para la conquista de Cartagena de 1245 en concreto, sino que lo vemos al servicio del rey entre 1245 y 1248 y al menos en la batalla de Salé de 1260. Es decir, es un periodo largo de tiempo, ¿no? Lo que nos lleva a la afirmación de que se estaba creando una armada, es decir, un servicio de guerra naval permanente, un servicio al rey, ¿no? Bien, es muy probable que la misma flota que tomó Cartagena en 1245 formara parte de la que conquistó Sevilla a principios de 1247. Fernando III encomienda a otro hombre del norte, Ramón Bonifaz, la organización de una flota destinada a bloquear las aguas del Guadalquivir e impedir que los musulmanes del norte de África fueran en ayuda de los musulmanes, de sus correligionarios en Sevilla. Ramón Bonifaz, sabemos que en la primavera de 1247 ya estaba en la desembocadura del Guadalquivir, y aquí nos vienen ciertas dudas sobre el número de naves que Ramón Bonifaz llevó a la conquista de Sevilla. Según la primera crónica general, la historia de España, se aportaron 13 naos, que no sabemos, además en concreto, de dónde procedían. Sabemos, bueno, hay dos privilegios de Alfonso X en agradecimiento de la participación que han hecho en la conquista de Sevilla, dirigidos a Santander y a Laredo, y sobre el resto pues se ha especulado. Muchas villas del Cantábrico tienen restos de las cadenas que impedían el paso del Guadalquivir, pero la verdad es que saber en concreto quiénes formaron esas 13 naves, pues es difícil. Luego hay otras crónicas, como la de Lucas de Tuy, que nos dice que fueron 2. Entonces, bueno, hay ciertos datos contradictorios en la propia documentación. Bueno, sí que se nos informa del tipo de embarcación que participa en la guerra marítima, que se trata de las naos, que es la mayor embarcación que existía en su época, la mayor embarcación a vela, y también sabemos que participan galeras, de ahí el título de esta conferencia, ¿no? El típico barco de guerra naval, precisamente, era esto, las galeras, ya que se trata de una embarcación que podía maniobrar fácilmente, hiciera o no hiciera viento, porque iba tanto a velo como a remo. Bien, la historia de España, o primera crónica general, que es la denominación que le dio Menéndez Vidal, nos lo detalla de la siguiente manera. Venía Ramón Bonifaz por mar, a quien él mandara ir guisar la flota para la cerca de Sevilla. El que venía muy bien guisado de navíos y de galeas,
e de outros navillos cuales para tal fecho convienen, e que traía su flota bien bastecida de gente, de armas, de gran vianda, e de todas las cosas que meter eran para guisamiento de cerca. Bueno, esta es la descripción de los preparativos, ¿no?, de lo que se lleva desde el norte peninsular, desde las villas portuarias del norte peninsular. Laredo y Santander seguro que estaban, pero el resto lo desconocemos, ¿no? Y esto es lo que se envía para acercar la ciudad de Sevilla. La escuadra, compuesta por Ramón Bonifaz, consiguió una gran victoria que conllevó la captura de las galeras musulmanas, la destrucción al menos de 2 y la quema de otra. Las naves musulmanas, muchas, tal como previó Fernando III, muchas llegadas desde Ceuta, según la crónica, les duplicaban en número, ya que eran más de 30, pensamos que las castellanas eran 13, por lo tanto les duplicaban, y las fuentes musulmanas coinciden en este punto con las fuentes cristianas, así que debemos darle pues, total veracidad al hecho. Esta misma flota también tuvo que intervenir para romper el puente de Barcas, el famoso puente de Barcas, que unía Sevilla con la localidad de Triana, actual barrio de Triana, por donde la ciudad de Sevilla se surtía de suministros desde el Aljarafe. Por lo tanto, el objetivo de Fernando III de llevar la guerra, de hacer un cerco terrestre, pero involucrar a las gentes del norte en un cerco marítimo, fluvial, fue todo, digamos, un acierto, ¿no? Porque a partir de ese momento, pues Sevilla, o se puede considerar que Sevilla ya había caído. Bien, la intervención de esta armada del Cantábrico, claro, lo que estamos viendo hasta ahora son intervenciones puntuales. Intervención en Cartagena en 1245, intervención en Sevilla en 1248, es decir, son encargos puntuales, tanto el que se hace a Roy García de Santander como el que se realiza con Ramón Bonifaz, pero lo que vamos a ver a continuación es la creación de una armada permanente o de una armada al servicio de la corona. Bien, por lo tanto, esta intervención o estas 2 primeras experiencias de los años 40 fueron fundamentales, no solo para la propia toma de Sevilla, sino para la formación de una flota estable para las necesidades que tuvieran los reyes. Y esto lo revela el hecho de que Alfonso X se reservó numerosas propiedades en el repartimiento que se lleva a cabo de Sevilla y su jurisdicción. Se queda con muchas tierras. Pero lo que vemos a continuación es que esas tierras que él se había reservado en el repartimiento de Sevilla las reparte con gentes que, como vamos a ver, proceden del norte. Bien, en un primer acuerdo, fechado el 13 de junio de 1253, Alfonso X confió a Pelay Correa, maestre de Santiago, aparejar una galera con 200 hombres armados que estaban obligados a servirle durante al menos 3 meses al año. Acordaba con ellos repartir los botines a medias entre el rey y las gentes que estuvieran al servicio en estas naves, y además de ello entregó 1.600 alazadas de olivar en muros y 250 maravedíes del primer año. Es decir, Alfonso X estaba contratando los servicios de gentes del norte, en esta ocasión organizados por Pelay Correa,
ya no para, como habíamos visto, dos hechos puntuales, ¿no? La toma de Cartagena o la toma de Sevilla, sino que lo que está haciendo es para que le sirva al menos durante 3 meses al año. Es decir, hay por lo tanto detrás un contrato, que esto va a ser, digamos, lo novedoso, ¿no? El rey no quedó totalmente satisfecho con el trabajo o la organización que había hecho Pelai Correa y 2 años después, el día 1 de enero de 1255, se establecía un acuerdo directo, en esta ocasión ya, entre el rey y diversos cómitres con la condición de servir en las galeras reales, tanto ellos como sus herederos. Es decir, vemos además que en este siguiente contrato que hemos estudiado, no solamente los cómitres con los que acuerda el servicio de 3 meses de naves, 3 meses al año, sino que además esta obligación la van a heredar también los hijos, ¿no? Por lo tanto hay mucha continuidad en el tiempo, ¿no? Bien, entre los nombres que figuran en este acuerdo de 1255 están Bernat Pellegrin y Martín de Escalante, ¿no? Que son apellidos asociados a familias de Laredo y Santander. Otros son de procedencia aquitana o gascona, como Pero Bernal de Burdel, Per de Bayona, el corso Nicoloso Tasso, el provenzal Guillermo Muzo, Bernat Granier, Arnald Caorci, el menorquín Miguel Calafat, castellanos como Domingo Joan el Ciego, Martín Sánchez, Juan Ruiz, Joan Romo. Algunos de estos cómitres habían participado en el repartimiento sevillano, como es el caso, por ejemplo, de Arnald Caorci y de Joan Romo, que recibieron una gran cantidad de tierras para el mantenimiento de 2 galeras. Pero esto, digamos que lo novedoso de este contrato de 1255 es que el rey ya está contratando directamente, sin la intervención en este caso del maestre de Santiago, de Pelai Correa, con estos marineros. Bien, Alfonso X concedió a los cómitres, sin aranzadas de olivar, 5 yugadas de pan e higueras, unas casas en Sevilla, la 10ª parte de las rentas de 2 aldeas, 100 malaveríes, la mitad de las ganancias de los botines a repartir entre los cómitres y la tripulación, a cambio de que, puesto aquí en el texto no voy a poner todos porque si no acabaré, a cambio del servicio permanente, en este caso el servicio permanente de una flota armada, al menos durante 3 meses al año. Bien, sabemos que cada galera llevaba 2 cómitres, 5 hombres armados, 4 ballestas de estribera, 4 ballestas de 2 pies, 1000 cuadrillos, 50 lanzas, 10 guardabrazos, 10 escudos, 10 capiellos de hierro y deberían además hacer una galera cada 7 años, una galera nueva. Bien, los cómitres dieron por fiadores del acuerdo y me gusta repetir los nombres para que se vea de dónde proceden, ¿no? Cuál es la intervención de las gentes del norte en la organización de esta armada regia. Bien, fueron Pedro Andrés de Laredo, Bernal de Villa, Pedro de Malgranier y Joan Carbazo, entre otros. También está Roy García de Santander, que había organizado las naves para la conquista, para el cerco de Cartagena en 1245. Bien, igualmente hay que tener en cuenta los privilegios que Fernando III había concedido a las gentes del mar, porque lo que hizo en este punto Alfonso X fue continuar la política paterna. Bien, pues en el propio fuero de Sevilla, de 1251, gracias a este fuero, estas gentes del mar, procedentes del norte, van a conseguir
un tratamiento, un fuero dentro del fuero, un tratamiento especial, autónomo, un marco normativo al que conocemos como fuero de la mar. Tendrían su propio alcalde, alcalde para juzgar los asuntos relacionados con el mar, tendrían la condición de caballeros, la libertad para comerciar dentro de sus casas, una carnicería propia, les otorgó 20 carpinteros y 3 herreros para la construcción de barcos, 3 barberos, cirujanos, la exención de prestaciones militares en tierra, la obligación de servir en la mar al menos durante 3 meses al año, eso sí, corriendo con sus propios gastos, decir, los gastos de mantenimiento del barco, los gastos relacionados con las armas, eso correría por cuenta de estas mismas gentes del mar. Y además, estas gentes del mar que se asientan en Sevilla y que tienen este fuero especial, dentro del fuero de Sevilla de 1251, se les conceden también tierras en los alrededores de Sevilla. Por lo tanto, no es de extrañar la auténtica, digamos, migración o trasvase de población desde las poblaciones del norte peninsular hacia el sur. El privilegio contenido en el fuero sevillano, al que me acabo de referir, el contrato, el repartimiento de 1253, o el propio concierto de 1255 al que he aludido, nos revela, en cualquier caso, todo ello la necesidad que tenían tanto Fernando III como su hijo Alfonso X de disponer de una armada con carácter ya permanente. Es decir, la conquista de la Baja Andalucía, la conquista de Murcia, lleva a que un reino que principalmente había mirado hacia el interior, hacia las repoblaciones interiores, hacia la meseta, se encuentra que ahora necesita también proteger, y aquí es donde empezaba al principio, ¿no? Esa frontera, la frontera marítima del reino, el litoral, las costas. Y es donde cobra aún mayor importancia, por lo tanto, los puertos del norte. Alfonso X hubo de requerir esta participación de los puertos del Cantábrico para la construcción de navíos. Es decir, en 1252 sabemos, por una placa, que se levantan o se reaprovechan las antiguas atarazanas, se reconstruyen, se rehabilitan las antiguas atarazanas musulmanas de Sevilla, pero requiere principalmente de los puertos del norte navíos, naos y galeas, así como gente experimentada en la navegación. No hay más, por ejemplo, que leer el agradecimiento que hace Alfonso X a los concejos de Galicia y de Asturias por su colaboración económica sobre el fecho de la cruzada, para armar naves y galeras que debían estar en Cádiz el día 1 de mayo de 1258. Es decir, estos puertos del norte están aportando gentes experimentadas en el mar, están aportando naves y también auxilios económicos. ¿Para qué? Para esto, no solamente para, digamos, proteger las recientes conquistas que han llevado a cabo Fernando III y Alfonso X en el sur peninsular, sino, y lo dice claramente
sobre el fecho de la cruzada. Lo digo porque, bueno, pues últimamente hay, dentro del medievalismo, un debate sobre si hubo reconquista, no hubo reconquista, si se puede considerar una expansión militar. Incluso hay algún historiador, que es más bien de época moderna, que lo ha puesto totalmente en duda, diciendo que no puede haber una conquista que dure 8 siglos. Bueno, pues en mi opinión no puede haberla, salvo la que hubo en la península ibérica, porque claramente lo que está diciendo Alfonso X en su crónica es que esto se trata del fecho de la cruzada. Es decir, y esto no paraba en el estrecho de Gibraltar. Esto iba dirigido también a la conquista del norte de Marruecos, ¿no? Porque se entendía así, como una cruzada, como una expansión política y también religiosa. De hecho, no lo he mencionado, pero lo que el papado también va a colaborar en esta solicitud de la colaboración de naves procedentes de los puertos peninsulares, y va a dirigir cartas a puertos, a Barcelona, Valencia, pero también a puertos del norte peninsular, para que colaboren en la creación del nuevo obispado en Marruecos, ¿no? Y les pide que colaboren con naves, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo digamos, en el sur peninsular y en el norte de África y el estrecho de Gibraltar es una auténtica reconquista de tierras, una guerra militar, pero que también tiene una base ideológica o religiosa, desde mi punto de vista. Bien, en los primeros años del reinado, Alfonso X creó una institución marítima importante, que es el almirantazgo, encargado de dirigir la guerra naval, con una jurisdicción marítima y el control sobre todos los puertos, tanto los del sur como los del norte del reino, ¿no? Bien, este cargo recayó, bueno, aquí hay un debate, con Alfonso X recae en Ruy López de Mendoza, un personaje con estrechos vínculos en el norte peninsular, vínculos económicos y vínculos familiares, aunque de hecho el cargo de almirante ya es mencionado con anterioridad cuando se designa así al propio Ramón Bonifaz, que organiza la escuadra para la conquista de Sevilla, ¿no? A que se denomina almirante. Pero el debate sobre si Ramón Bonifaz fue almirante o no era almirante, el cargo que se le atribuye es el de almirante, pero el cargo las funciones, en qué consiste el cargo de almirante, únicamente será definido con posterioridad en las partidas. Bien, estas atribuciones, de ahí el debate, es decir, no se sabe muy bien qué atribuciones pudo tener como almirante Ramón Bonifaz. Lo más probable es que fuera pues, una especie de caudillo, de capitán militar, ¿no? Se le llama almirante, pero no es el almirante, digamos, con una jurisdicción que se extiende sobre toda la costa del reino, ¿no? Bien, aquí distintos personajes fueron almirantes de Castilla, casi todos del norte peninsular: Ruy López de Mendoza, el que he mencionado, Pedro Ruiz de Castañeda, su hijo Nuño Díez de Castañeda, Diego Gutiérrez de Ceballos, es decir, todos asociados a este cargo, asociado a gentes, a familias de los puertos del Cantábrico, ¿no? Lo que ocurre es que precisamente, es un poco paradójico, los puertos del Cantábrico no se sintieron afectados por la jurisdicción del almirante de Castilla, a
pesar de que estos almirantes pertenecían a familias importantes del norte peninsular. Y además, no solamente eso, que no hicieron ningún caso al almirante, sino que además constituyeron sus propias hermandades de puertos, ¿no? Por ejemplo, en 1295 se erige la hermandad de los puertos de Avilés, Colunga, Ribadesella, Llanes, Ribeiro, Betanzos y también de villas del interior, del antiguo reino de León. En 1296 se concreta la hermandad de la Marina de Castilla para la defensa de sus privilegios económicos y el control del comercio en el Golfo de Vizcaya. Y ambas hermandades, estas hermandades, tuvieron un grado de cristalización institucional bastante alto, es decir, alcanzó unas cosas que les permitieron ponerse un poco de costado respecto a lo que era la propia institución del almirantazgo o la jurisdicción regia sobre las cosas del mar. Bien, otro cargo fue el de adelantado, sobre el que no voy a hablar, porque tampoco no duró mucho tiempo. Bien, en el horizonte de las preocupaciones de Alfonso X estaba el mar, como venimos exponiendo. El peligro de la llegada y la ayuda del norte del África al sur peninsular era constante, por lo que entre los objetivos de su política naval se encuentra también la creación, al menos que sepamos, desde 1272, de una orden militar específica del mar. Esto, la verdad es que es auténticamente novedoso, ¿no? Que hubiera una orden militar encargada de la defensa de las costas, ¿no? Bien, se llamaba la Confratría de Santa María de Hispania, que a imitación de la Orden de Calatrava se encargaba de ayudar en la guerra naval contra los musulmanes. Lo que ocurre es que, no se sabe muy bien por qué, pero la vida de esta orden militar fue muy corta, porque en 1280 sabemos que todas sus propiedades, los beneficios que había obtenido de Alfonso X, pues pasan a la orden de Santiago. Digo que los motivos no se conocen. Lo que sí sabemos es dónde estaba establecida esta orden militar de Santa María de España. Y estaba en 4 iglesias, 4 monasterios, que se corresponden con los 4 puntos cardinales del reino de Alfonso X. En concreto estaban en Cartagena, una de las sedes, en Santa María del Puerto, el puerto de Santa María, y eso en el sur. Y en el norte estaba en La Coruña y en San Sebastián. Por lo tanto, vemos cómo esta orden militar de Santa María de España estaba encargada de ayudar en la protección tanto de la costa norte como de la costa sur. Y en efecto, el principal problema para Castilla provenía del mar, en concreto del otro lado del estrecho de Gibraltar. El rey de Granada, Mohamed II, pactó con el emir de los musulmanes de Marruecos, Aben Yusuf, su ayuda para atacar Castilla, aprovechando precisamente el viaje que hizo Alfonso X al imperio para conseguir la corona imperial, y durante este tiempo había dejado el reino a su hijo, el infante don Fernando. Bien, el monarca de Granada lo que hizo fue ceder al emir marroquí los lugares de Algeciras y de Tarifa para desembarcar las tropas, cosa que se produce en 1275. Bien, con la finalidad de parar el avance del emir marroquí, de Aben Yusuf, Alfonso X determina en 1277 que es necesario atacar Algeciras, ¿no?
y en concreto dice para que Ibn Yusuf no pudiese pasar por allí otra vez aquende la mar. Está claro también, aquí ha habido cierta discusión sobre lo que era aquende la mar y allende la mar. Incluso llegaron a decir que Gibraltar era allende la mar, es decir, que lo que quería conquistar, cuando hablamos del fecho de la mar, en el caso de Alfonso X, lo que quería conquistar no era el norte de África, sino Gibraltar y Tarifa, y esto no es así, se ve, por eso lo he mencionado, ¿no? En concreto, ¿no? Lo que se quiere es parar el avance para que no pudiera venir a aquel de la mar a Ibn Yusuf. En 1278 el rey Alfonso X decide cerrar el estrecho de Gibraltar con un asedio por mar y por tierra de Algeciras, sobre lo cual obviamente ya sabemos que tenía mucha experiencia, y para esto ordena la construcción de una gran flota que llegó en marzo de 1278. En respuesta, el emir de Marruecos ordenó el envío de 72 naves. La historia de España, sin embargo, habla solo de 12 navíos procedentes de Casablanca, Ceuta, Vados y Tánger, con el objetivo de defender Algeciras. Y lo consiguieron. Destruyeron la flota castellana el 21 de julio de 1279. Según relata la crónica, la primera crónica general, entre los motivos principales de esta gran derrota, de la destrucción de la armada que tanto le había costado crear, ¿no?, a Alfonso X, bien, pues principalmente se debió a la enfermedad de los propios marinos, de los propios navegantes que cayeron enfermos. Y el caso es que sabemos que cayeron enfermos porque no les llegó el aprovisionamiento, no les llegó el dinero para la compra de las vituallas. Claro, ¿dónde estaba ese dinero? Pues el infante Don Sancho se lo había enviado a su madre Violante, con la cual sabemos que estaba preparando ese golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera, contra su padre y marido, ¿no?, contra Alfonso X. Es decir, ese dinero se desvió para los propios intereses del infante, su madre, y la flota, las gentes navegantes, pues se quedaron sin comida, enfermaron, y de ahí vino esta pérdida de la armada, ¿no?, la armada castellana. Los siguientes años, de 1278 a 1284, fueron muy duros para Alfonso X, con una flota destruida por los musulmanes, el reino sumido en una guerra civil a causa de la sublevación de su hijo, Don Sancho, y tras la muerte de Alfonso X, la política marítima de Castilla va a girar en torno a lo que he estado exponiendo, va a girar en torno a los dos puntos cardinales, ¿no? De una parte es defender el estrecho de Gibraltar, es decir, que las naves marroquíes y del Reino de Granada no pudieran parar o reconquistar Sevilla o Murcia, y de otra, la política marítima se va a dirigir a fundamentar la ruta, la unión entre el norte peninsular y principalmente Flandes. Bien, voy a pasar ya al último de los puntos para ir acabando. Bien, por último, la política marítima de Alfonso X se centró en las infraestructuras portuarias, como por ejemplo la fortificación de los puertos y la construcción de atarazanas destinadas a la construcción de naves, ¿no?
Y también otro aspecto que no ha sido mencionado, o yo por lo menos no lo he leído, y es la reconstrucción de faros, y en concreto del faro o torre de Hércules, que se llama de Hércules porque así aparece en la historia de España, de Alfonso X, ¿no? Es él quien denomina a la torre de Hércules torre de Hércules. Bien, con Alfonso X aparecen en los puertos de la costa cantábrica nuevas formas de urbanización. Villaviciosa es un ejemplo de ello, con plano regular, que se va a extender por todas las vías de la costa. Y nos han quedado, pues, como digo, preciosos testimonios de ello. Bien, en unas ocasiones se le dio, su mano estuvo en el reparto del suelo, en otras en la construcción, en el levantamiento de cercas y murallas, como por ejemplo pues en Motrico. Bien, el encargado, además conocemos en algunos casos el nombre del que se encargó de vigilar estas mejoras en las cercas de estas villas, como fue Pere Laor, ese hombre de confianza del rey, aunque aquí lo encontramos rehaciendo algunas partes de la muralla de Oviedo en 1270, en el reparto del suelo de Villaviciosa. Es posible también que levantara las cercas de Llanes, quizás también la de San Vicente de la Barquera. Bien, y estos son testimonios que nos documentan una intervención directa de Alfonso X en la planificación racionalista del urbanismo y en la fortificación de las villas del Cantábrico, ¿no? Tal como además se recoge en la segunda de las partidas. Es decir, sobre esto también Alfonso X legisló. Bien, con esto nos encontramos que los puertos del siglo XIII, en la corona de Castilla, tengo por aquí sí, esta es la imagen. Si queremos hacernos una idea sobre cómo era un puerto del Cantábrico a mediados o en época de Alfonso X, desde luego tenemos que desterrar cualquier idea de que tuvieran muelles de piedra para facilitar la carga y descarga de mercancías, ¿no? Son, como vemos en estas imágenes, entre lo que es la puerta de la villa y la nave llega casi hasta el borde, ¿no? de esa puerta. Me refiero a que no hay construcciones portuarias, ¿no? Pero una de las infraestructuras más importantes para la política naval de Alfonso X, que es lo que más le preocupaba, fueron las atalazanas, es decir, los lugares de construcción de naves, ¿no? Bien, aunque no hay muchas referencias documentadas, sabemos gracias a una inscripción que las atalazanas de Sevilla, que tienen en la imagen, se levantaron en el primer año del reinado de Alfonso X, en 1252, y sobre estas pues no voy a referir nada más, porque no es el tema de esta conferencia. Y las otras atalazanas del reino se llevaron en Santander. Hasta ahora, por lo menos hasta aquí, yo he encontrado unos documentos que son además de época moderna, es decir, es algo un poco inesperado. Se pensaba que las atalazanas de Santander se habían levantado por Enrique II en 1372 para ayudar en la conquista de La Rochelle, en Francia. Y esa, digamos, que había sido... Porque la primera referencia documental explícita a las atalazanas de Santander es de 1396, la primera vez que aparecen en un documento propiamente medieval, ¿no? Bien, sin embargo, el análisis que hemos realizado, un análisis cruzado
de nuevos datos de fuentes modernas con las medievales, concluyen que, o podemos concluir, que las atalazanas de Santander pudieron ser contemporáneas o incluso ligeramente anteriores a las sevillanas. En primer lugar, según diversas fuentes, la construcción de las atalazanas santanderinas coincidió en el tiempo con la erección, la construcción del monasterio de San Francisco extramuros de la villa de Santander. Esta es una imagen en la que más o menos pueden ver cómo era la estructura de Santander. Tenemos en medio la ría de Becedo. Si conocen Santander, aquí estaría la catedral de Santander y por aquí estaría el ayuntamiento actual, ¿no? Bueno, pues al fondo de la ría de Becedo se construyeron estas atalazanas, esta fábrica de barcos a la que me estoy refiriendo. Bien, pues en primer lugar, como digo, parece ser que, la documentación dice que ambas construcciones coincidieron en el tiempo. Bien, existe, según el inventario de las escrituras y papeles del archivo del convento franciscano de Santander, del año 1772, dice este inventario que figuraba una real cédula de Alfonso IX por la que concedía a Fray Francisco de Asís la teja de sus talazanas para la fábrica del convento que intentaba fundar. Y esta misma noticia la hemos encontrado en un libro de misas del monasterio que dice, es el documento, el 17, se asegura que el rey don Alonso el IX, aquí hay, digamos, no es Alfonso IX, se trataría de Alfonso VIII, es otra manera de contar los reyes en Castilla, que muchas veces no coincide las crónicas con la que nosotros tenemos en la actualidad. Bien, dice este documento, se asegura que el rey don Alonso el IX, contemporáneo de nuestro santo patriarca, despachó en la ciudad de Burgos una real cédula en que mandaba a los interventores de la fábrica de las galeras de su majestad en esta ciudad, villa entonces, dicen a Fray Francisco de Asís la teja de sus talazanas para la fábrica del convento que intentaba fundar. Esta cédula desapareció en tiempos de la peste general de España o la llevaron los claustrales. Bien, por su parte, la fecha de 1214 no nos informa de nada excepcional. Hay muchos monasterios de las órdenes menores que datan su fundación con la peregrinación de San Francisco a Santiago de Compostela, entre finales de 1213 y principios de 1214. Sin embargo, es importante el otro dato, no la datación, sino la referencia al uso de la teja de las atalazanas para la construcción de un nuevo monasterio franciscano, ya que ambos edificios se hallaban muy cercanos. Las atalazanas, ven aquí que están en la final de la ría de Becedo, y justo en la parte derecha de esta imagen se hallaba extramuros el monasterio franciscano, de los franciscanos. Bien, sin embargo, como digo, es importante este dato de la teja, ¿no?, para la construcción del nuevo monasterio, porque gracias a una inscripción que tenemos, una lápida del antiguo monasterio de San Francisco en Santander, que está fechada el 6 de junio de 1265, pues podemos establecer cierta cronología, o una cronología ya también para la construcción de las atalazanas de Santander, porque en cualquier caso serían anteriores al año 1265. Bien, la orden obviamente no pudo ser dada por Alfonso VIII, porque no estaba en Burgos entre 1213 y 1214, sino que el que está en Burgos, y en concreto Alfonso, nos dice, ¿no?, IX, se queda la orden para que
la teja de las atarazanas de Santander se emplea también en la construcción del monasterio franciscano, ¿no? Y lo hace desde Burgos. Bueno, pues el que está en Burgos entre 1254 y 1257 es el propio Alfonso X, ¿no? Que son las fechas, por lo tanto, en las que ya deberían estar levantadas o en construcción las atarazanas de Santander. Asimismo, por la propia ubicación de las atarazanas santanderinas, situadas en la ría de Becedo, como hemos visto, que separaba la Puebla Vieja de la Puebla Nueva, este edificio tuvo que empezar a construirse cuando aún la villa no se había extendido al otro lado de la ría de Becedo, es decir, cuando aún no estaban repartidos esos solares, ¿no? Precisamente esta Puebla Nueva, la que tienen en la imagen en la parte derecha, esta Puebla Nueva se construye en la segunda mitad del siglo XIII, ¿no? Por lo tanto, todo viene a coincidir en fechar más o menos la construcción de estas atarazanas en época de Alfonso X, mediados del siglo XIII, aunque no podamos poner una fecha exacta, entre 1254 y 1257, que es cuando pudo Alfonso X enviar la orden desde Burgos, pero esto ya no lo podemos asegurar. En cualquier caso, las atarazanas de Santander serían anteriores a 1265, que es la fecha más antigua que tenemos para el monasterio franciscano. Bien, por otra parte, para ser más seguras y a cabo, la verdad, las rutas marítimas entre el norte y el sur peninsular, es también probable que Alfonso X rehabilitara algunos de los faros más importantes, tanto al norte como al sur del reino, ¿no? Esto ya lo había hecho en el interior, por ejemplo, reconstruye el acueducto de Segovia, es decir, no es algo, por lo tanto, novedoso, papel constructor del propio Alfonso X, ¿no? Y se dice en la historia de España, de Alfonso X, que Hércules levantó una torre muy grande en el litoral andaluz, coronada por una imagen de cobre bien fecha, que cataba contra oriente y tenía en la mano diestra una gran llave en semejante cuerno que quería abrir puerta. E igualmente nos dice que Hércules construyó la torre del Faro, donde fundó también La Coruña, para conmemorar su victoria sobre el gigante Gerión. Bien, Alfonso X, por lo tanto, se hace eco de la tradición clásica y vincula la figura de Hércules a España y, en concreto, con La Coruña. El monarca, en su historia de España, informa de cómo era la torre del Faro, que había comenzado a levantar Hércules, aunque fue acabada por Spam. Empezaba casi una intervención con el sobrino de Hércules, con Spam, y curiosamente nos dice que también había fundado Segovia y Cádiz. Sabemos que el acueducto de Segovia es un edificio que él manda rehabilitar, ¿no? Más adelante, la propia crónica anuncia que Julio César había estado en Galicia, donde rehabilitó la torre del Faro de Hércules. En concreto nos dice: fue a Galicia, al lugar que llama La Coruña, que renovó la torre del Faro que hiciera Hércules, que era ya lo más de ella caída. Como ya hemos dicho, más arriba Alfonso X rehabilitó el acueducto de Segovia, sabemos que repobló Cádiz con gentes del Cantábrico, y es posible que también volviera a levantar la torre del Faro, a la que llama la torre de Hércules, emulando por una parte los hechos de Spam y de Julio César. Empezaba mi intervención haciendo mención a cómo en la historia de España de Alfonso
Alfonso X se dice que Spam levantó los puertos de la costa para defender de esa manera la costa de enemigos, ¿no? Más o menos. Vemos al sobrino de Hércules, ¿no? Y volvemos a ver de nuevo a Spam y a Julio César relacionados con la rehabilitación del faro de la Torre de Hércules y la repoblación de Cádiz y la construcción del acueducto de Segovia. Es decir, son datos que inconexos, si no los conectamos, pues quizás no cayésemos en la cuenta, pero lo que les voy a decir, no sé si acabará por convencerles, a mí lo he hecho. Y nos dice, bueno, según los datos arqueológicos que tenemos, la Torre de Hércules estaba destruida ya en el siglo XI. En el siglo XI. Dato que conocía, había visto, porque la visitó, el encargado de redactar la historia de España de Alfonso X. Aunque el redactor lo retrotrae no al siglo XI, pues cuando nosotros sabemos por la arqueología que la torre estaba destruida, sino a tiempos de Julio César. Es decir, otro grande de la historia, ¿no? Hay en todas las monarquías occidentales, en Francia, en Inglaterra, hay un intento, ¿no?, de relacionar a estos monarcas con personajes grandiosos de la antigüedad, ¿no? Sean los troyanos, sea Hércules o Spam o Julio César, ¿no? Y es lo que lo que hay aquí, lo que yo veo que hay aquí detrás, ¿no? Es decir, es Alfonso X el que ha repoblado Cádiz, ha levantado el acueducto de Segovia y, a su vez, rehabilita o reconstruye la Torre de Hércules a la que da nombre, ¿no? Y además nos dice la crónica alfonsina, nos describe las características de esta torre, que consistía en un fuego con un gran espejo que permitía observar las naves enemigas desde lejos. No voy a leer todo el texto porque si no creo que me voy a exceder. Pero bueno, por todo ello es también posible que la descripción que hace la crónica alfonsina se corresponda con las propias características del faro en tiempos del propio rey Alfonso X, pues tuvo que desconocer las características de este faro en tiempos de Julio César o con anterioridad a que estuviera destruida o el mismo uso de los espejos al que hace referencia, que este uso de los espejos lo tenemos en otros faros coetáneos, pero en el Mediterráneo, especialmente en el norte de África. Un último elemento a destacar en esta rehabilitación del edificio en tiempos de Alfonso X es el nuevo nombre, como ya les he repetido, con el que se va a conocer en lo sucesivo a este faro, hasta que se va a conocer como la Torre del Faro de Hércules, ¿no?, basado en este relato mitológico que se cuenta en la historia de España de Alfonso X. Bueno, en conclusión, podemos decir que Alfonso X inaugura un programa de política marítima y naval del Reino de Castilla. Se trata del primer monarca plenamente consciente de la importancia estratégica que tiene el control del mar y la defensa de la costa. Es decir, el Reino de Castilla, hasta Alfonso X, los reyes de Castilla habían mirado hacia el interior, hacia la organización interior, era un reino básicamente terrestre, y ahora va a mirar hacia afuera, hacia el mar. Es cuando, digamos, se ponen las bases de lo que va a ser la expansión de Castilla, no solamente ya por Andalucía, sino va a plantar las bases de lo que será la expansión en los siglos posteriores de Castilla. Y también es consciente Alfonso X de
otro desafío que tenía el reino en aquel entonces, ¿no? Y era la expansión que el propio vecino reino de Portugal o de Inglaterra, con el cual compartía frontera a través de la Gascuña, de Aquitania, o el propio Aragón o las ciudades italianas, ¿no? Es decir, es el gran reto porque la economía, a partir de la apertura del estrecho de Gibraltar y la conexión de esos dos mundos, el mundo mediterráneo con el mundo atlántico, ya no a través de las rutas terrestres y las ferias de Champaña, sino a través de las rutas marítimas, mucho más seguras, con mucho menos peajes. Es decir, la economía es por dónde iba. La economía del siglo XIII se iba a fundamentar principalmente en el comercio marítimo, y es lo que supo ver claramente Alfonso X, y gracias a, digamos, esa visión estratégica o logística de Alfonso X, pues las villas del norte peninsular hasta entonces pues, se habían dedicado a conectar el comercio del norte de Europa con el interior castellano, básicamente, pues van a tener un papel estratégico fundamental en la defensa y en la consolidación del Reino de Castilla en el Mediterráneo y en la Andalucía atlántica. Y nada más, no les aburro, imagino, y con esto doy por concluida la conferencia. Muchas gracias. Quieren hacerme cualquier tipo de pregunta o de aspecto que no haya quedado claro, pues estoy a su disposición si las sé responder. O bueno, hay otros compañeros aquí medievalistas